buenas noches, hermanos. Qué bendición poderle tener nuevamente de esta forma. Le damos gracias definitivamente a Dios por lo bueno y misericordioso que ha sido con nosotros al permitirnos estar acá, a permitirnos también continuar enseñando su palabra, pero también al permitirnos continuar aquí, haber cuidado Dios de nosotros. Y definitivamente le damos muchísimas gracias a Dios y le doy muchas gracias a usted por estarnos viendo, por estarnos escuchando. Hemos estado estudiando sobre buscar a Dios. ¿Qué necesitamos para poder buscar a Dios? Hoy, en el día de hoy, esta noche, deseamos continuar con nuestro estudio, pero deseamos poder hacer énfasis en uno de los elementos que tal vez más afectan nuestra vida. Pero antes de continuar con nuestro estudio, quiero pedirle que usted pueda inclinar su rostro. Vamos a llegar delante de la presencia de nuestro Dios en una palabra de oración. ¿Me acompaña, por favor? Señor Dios y Padre, te doy muchas gracias por este día, Señor. Gracias, Dios, por todo lo bueno que has hecho por nosotros en el transcurso de él. Te pido, Dios, que puedas ayudarnos, que puedas llenarnos de tu poder, Señor, y que puedas guiarnos, Señor. Toca nuestros corazones para poder, Dios, ver la verdad que hay en nuestros corazones, que sea confrontada con tu palabra. Y al ver la verdad que hay en nuestros corazones, la realidad de las cosas, poder ser transformados y moldeados acorde a lo que tu Santo Espíritu nos va hablando, pero también conforme a tu Santo Espíritu nos va mostrando. Y que podamos tener un corazón sensible, un corazón humilde en reconocer nuestras fallas, nuestras debilidades. Te doy muchas gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buscando a Dios. Deseamos buscar un avivamiento espiritual. Y para buscar a Dios tenemos que hacerlo bajo sus condiciones, no las nuestras. Seamos realistas. ¿Cuántas veces hemos intentado llegar a Dios por nuestras propias formas o a nuestra forma? Hemos intentado hacer que Dios sea o que acepte lo que nosotros queremos que acepte. Queremos que Dios acepte nuestras formas de hacer las cosas. O incluso queremos que acepte nuestra propia forma de buscarlo. Queremos que Dios acepte la forma como yo lo busco. Tal vez no es la que Él quiere, pero sí quiero que Dios la acepte. Queremos que las cosas sean a nuestra forma siempre y no a la forma de Dios. Sin embargo, uno de los aspectos que más hemos hecho a un lado para buscar a Dios es la humildad de reconocer que la forma de Dios es la que tiene que prevalecer. La humildad se ha convertido en una de las cualidades que todos valoran. Todos quieren conocer personas humildes. Y por cierto, cuando hablamos de humildad, no es como el concepto extendido que tiene la mayoría, no es una persona que tiene una escasez de recursos económicos. Eso no es humildad. No es de hecho refiriente, no se refiere más bien esto a la parte de qué es lo que usted tiene económicamente hablando, sino más bien va en razón de una cualidad espiritual. La mayoría de las personas admiran en gran manera la autoconfianza, la ambición y, por extraño que a usted le parezca, hasta el mismo orgullo. Muchos, o tal vez la mayoría de las personas reconocidas, tienen una alta cantidad de autosuficiencia, autoconfianza, una alta cualidad o calidad de autoconfianza y una gran cantidad de orgullo. Y esas son las personas que más admiramos seguir.
Para muchos son los modelos de comportamiento. Se exalta a famosos que se comportan de esta forma, con prepotencia, incluso en algunos casos. Pero a pesar de lo que el mundo considere como admirable, Dios mismo, y escúcheme muy bien esto, Dios mismo tiene sus propias condiciones para acercarse a Él. Eso significa que si yo manejo una alta cantidad de autoconfianza, de ambición y orgullo, no es la forma como yo voy a llegar a Dios. No estoy diciendo que hay que creerse por debajo exactamente de lo que todo el mundo y que todo el mundo pase por encima. No me refiero a eso. De hecho, la palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 12 que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Y habla después de que piense de sí con cordura. O sea, no es creerse lo más bajo, pero tampoco lo más alto. Pero hay una medida que Dios mismo ha establecido. Entendiendo primero el valor que tenemos delante de Él. Pero no al compararnos con los demás. Nos ha costado aceptar que la humildad, de hecho, es un requisito de suma importancia para poder buscar a Dios y para poder llegar a un avivamiento. Y la humildad a la que la Biblia hace referencia nos hace reconocer como pecadores, nos hace reconocernos como indignos de su gracia, dándonos cuenta de que estamos ante un Dios que es 3 veces santo. Y tal vez por eso nos ha costado aceptar humildad. Porque inconscientemente queremos que Dios se acomode a mí. O sea, que sea mi opinión, mi forma de hacer las cosas, la que prevalezca por encima de lo que Dios piensa. Pero quiero que podamos ver varios textos que nos muestran qué es lo que piensa Dios con respecto a este tema. Y nos vamos a dar cuenta que lo que Dios establece es tal vez muchísimo más diferente de lo que usted y yo estemos acostumbrados. Acompáñenme al Evangelio de Lucas, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 14, Lucas 14, versículo 11. Dice así la palabra de Dios en Lucas 14, 11. Dice así: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Notó muy bien lo que la Biblia dice? Leámoslo nuevamente, ¿listos? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿No le suena muy diferente de lo que el mundo nos pinta? Sí. De hecho, sí suena muy diferente, suena muy distinto. Pero esta es la forma como Dios quiere. Dios no quiere, que nos enaltezcamos, sino que nos humillemos delante de Él. Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 8, desde el 3 hasta el 4. Vamos a leer esos dos versículos y démonos cuenta quiénes somos nosotros. Cuando veo tus cielos, note la expresión tus cielos, no son los míos, o sea que eso es de Dios. Obra de tus dedos, o sea que fue Dios quien los hizo. Y la luna y las estrellas que tú formaste. O sea que fue Dios con su gran poder quien formó la luna y las estrellas también.
Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre, para que lo visites. ¿Quiénes somos nosotros? Para que el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de todo el universo, ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos busque? Para que Dios, como dice este texto, tenga memoria de nosotros. Tenemos que ser sinceros y humildes a la vez. Realmente es que no merecemos, por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestra rebeldía y rebelión contra Dios, no merecemos que Dios se acuerde de nosotros. Pero lo hace. Dios nos muestra su misericordia. Y a pesar de que no merecemos que Él se acuerde de nosotros, Él lo hace. No es que yo le haga un favor a Dios cuando me acuerdo de Él. No. La realidad es que nos hacemos un favor a nosotros mismos. Proverbios capítulo 8. Proverbios 8. Proverbios 8, 13. Vamos a ver varios textos aquí en Proverbios. Proverbios 8, 13 es el primero. Proverbios 8, 13 dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Nota cómo Dios está en contra de la soberbia, la arrogancia. Dios no quiere o no le interesa que nosotros le expongamos todo lo grande y maravilloso que hemos hecho antes. Todas nuestras cualidades no importan. No merecemos su gracia y su favor. Pero Él aborrece la soberbia y la arrogancia también. Proverbios, ahora el capítulo 11. Ahí mismo en Proverbios, el capítulo 11, el versículo 2. Proverbios 11, 2 dice así: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Con los humildes está la sabiduría, un valor que Dios exalta grandemente más que la soberbia. A quien la tiene, Dios deshonra. Proverbios 16. Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando pensamos que somos muy cargas y que no necesitamos a Dios, cada vez estamos más al borde del precipicio. Tenga cuidado. Tenga muchísimo, pero muchísimo cuidado. Proverbios 29. Proverbios 29. Proverbios 29, 23. Dice así. Proverbios 29, 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Miqueas. Miqueas capítulo 6. Miqueas 6, del 6 hasta el 8. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 6,
del 6 al 8. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 ayos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios pide que nos humillemos ante Él, que reconozcamos nuestra incapacidad ante Él. Para Dios, el orgullo nos mantiene alejados de Él, aunque creamos que nos mantiene de pie ante el mundo. He escuchado esa frase cientos de veces: de pie ante el mundo, pero rodillas ante Dios. Tengo muchas dudas de que eso sea cierto. El orgullo es un sentimiento de valorarse a uno mismo por encima incluso de los demás. Algo que es bastante común dentro de la naturaleza humana. ¿Alguna vez le ha dicho a Dios: Dios, ¿por qué las cosas no son así, 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 así? ¿Por qué no salieron las cosas de esta forma, Dios, como lo tenía planeado? Lo que le estamos tratando de decir a Dios cuando decimos ese tipo de frases o sentimos eso, es que nuestro plan es mejor que el de Dios. O sea, que nosotros somos mejores que Dios. O sea, que Dios no sabe lo que hace. Quien sabe lo que hace soy yo. Y eso nos coloca por encima de Dios. El plan nuestro lo hemos colocado por encima del de Dios. Pero debemos darnos cuenta de nuestra gran incapacidad al compararnos con Él. Tenemos que ser humildes en reconocer que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Sin Él no podemos. Somos incapaces. Acompáñenme a Lucas, el capítulo 18. Lucas 18, los versículos del 9 al 14. Veamos un hombre que tenía su forma para acercarse a Dios. Él pensaba que lo que él había planeado, por cierto, confundiendo lo que la Escritura decía, pensaba que su forma era lo correcta. Pero cuando fue confrontado con el Señor Jesús, de que no era suficiente lo que él estaba haciendo, sino más bien que requería de hacer algo que tenía un peso todavía grande por hacer, se puso a pensar. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, dice así. En Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios,
sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántas veces hemos llegado delante de Dios y le hemos dicho: Dios, vea todo lo que he hecho, vea todo lo que he hecho en la iglesia, vea todo lo que he hecho para usted? Yo tengo que ser muy bueno, Dios, y me merezco ciertas cosas. Me merezco que usted haga esto conmigo o esta otra cosa conmigo. Esto yo lo merezco porque yo he sido fiel a usted durante muchos años. Nos presentamos delante de Dios como superiores. Incluso Dios, declaro que esto es lo que va a pasar. ¿Quién soy yo para decirle a Dios qué tiene que hacer? Esta historia nos presenta a un hombre que consideraba su propia justicia suficiente para acercarse a Dios. Un orgullo alto. Pensaba que su pasado le hacía merecedor de la gracia y el favor de Dios. Dentro de sus propios parámetros era bueno, pero en los parámetros de Dios era completamente todo lo contrario. Lucas 14:11. Ya lo leímos, pero volvámoslo a repasar. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos cómo actúa Dios con aquellos que se autocolocan en una posición que no le corresponde. El que se enaltece será humillado, tarde o temprano. Por eso Dios nos está lanzando la oportunidad hoy. Nos está dando la oportunidad de humillarnos delante de Él. Y debemos hacerlo, reconociendo la gran necesidad que tenemos de Él, para que de esta forma podamos iniciar ese proceso de avivamiento. Dios desea pelar las gruesas y duras capas de nuestro orgullo. Incluso en algunas oportunidades va a tener que tomar un cincel y un mazo y quebrar eso que está duro en el corazón, con el propósito de arrancar el orgullo y de esa forma provocar un avivamiento genuino. De hecho, recuerda lo que dice el segundo libro de Crónicas. Acompáñame mejor. Segundo de Crónicas, capítulo 7. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, el versículo 14. Veamos qué es lo que Dios pide. Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Nota lo que Dios hace con cualquier persona que se humilla delante de Él. Nota lo que Dios hace. No hay Dios semejante a ti en los cielos ni en la tierra, que guardas el pacto y las misericordias con tus siervos que caminan delante de ti. Esa acción de caminar delante de Él
Esa acción es lo que nos hace acercarnos más a Él. Esa acción de que es Dios quien da el paso y nosotros humillarnos delante de Él. Si nunca nos humillamos genuinamente delante de Dios, si nunca lo hacemos, será imposible que podamos experimentar un avivamiento genuino. Debemos, y escúcheme muy bien, debemos humillarnos delante de Dios, reconociendo que Él camina con el que tiene esta actitud. Si nunca nos humillamos genuinamente, jamás experimentaremos un avivamiento genuino. De hecho, Dios dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Después Él promete que va a oír desde los cielos, va a perdonar nuestro pecado y va a sanar la tierra. Pero empieza con la acción de humillarse. Y los que caminan o andan en su camino entienden que tienen que humillarse. Y cuando hacemos eso, de hecho la Biblia dice que Dios os exaltará cuando fuere tiempo, si antes nos hemos humillado. Porque cuando Él nos exalte, cuando ya hemos sido humildes, vamos a reconocer que Él es quien ha hecho todo. Debemos aprender a buscar a Dios a la forma de Él, bajo las condiciones de Él y nunca bajo las nuestras. Oremos. Padre, te doy infinitas gracias, Dios, por esta noche. Te pido, Dios, que puedas ayudarnos a tener un corazón sincero, pero también humilde. Humilde para reconocer nuestra maldad, reconocer nuestro pecado, pero también, Dios, reconocer lo incapaces y lo indignos que somos de tu gracia. No merecemos, Dios, que nos busques. No merecemos, Dios, experimentar una cercanía contigo. Pero en tu amor y tu misericordia, tú mismo lo permites. Padre Celestial, ayúdanos, Dios. Y perdona nuestro pecado, perdónanos, Dios, nuestro orgullo, pero ayúdanos a arrancarlo de nuestra vida, de nuestro corazón. Te pido esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ojalá que ese sea el deseo de cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a ser humildes y hacer las cosas bajo las condiciones de Dios, porque el plan de Dios siempre es mejor que el nuestro. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Muchísimas gracias por habernos visto, por habernos escuchado. Nos vemos, si Dios lo permite, este domingo, de esta misma forma, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde también. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.